Cata de los Vinos de Moriles 2020. Visitas virtuales a nuestras bodegas y lagares. Compra de nuestros preciados caldos. Catas dirigidas de vinos. 22ª Cata de Vino de Moriles entre el 23 y el 28 de octubre. Virtual, pero contigo. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día y vas en busca de tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. En tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ya sé que no te importa, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. En tu mente ya lo pone todo tal como ha de ser. Sigues luchando y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Sigues luchando tú y podrás lograr al fin tu ser, al fin tu ser. Muy buenas. Bienvenidos a la 22ª Cata de Vinos de Moriles y las segundas jornadas técnicas y profesionales virtuales de Moriles. Daros a todos las gracias por estar ahí, por estar escuchando la historia, la tradición y la elaboración de los vinos de Moriles. Para mí, Fran León, es un honor estar aquí con ustedes y ser el conductor de estas jornadas técnicas en las que vamos a disfrutar de conocimiento y vamos a disfrutar sobre todo de vinos del sur, de vinos de Moriles. Bueno, pues hoy nos queda un día apasionante, pero lo primero hay que dar las felicitaciones a Bárbara Martínez, que es nuestra nueva embajadora de los vinos de Moriles y que seguro que está ahí viendo a través de YouTube esta maravillosa jornada de este sábado apasionante que tenemos por delante. No podemos hacer otra cosa mejor hoy sábado que estar aquí con Moriles presente desde todos los lugares del mundo y de habla hispana. Para dar comienzo y no perder más tiempo, hoy tenemos la sesión de hoy, sería Hablamos de vino. Vinos elaborados con la variedad Uva Pedro Jiménez a cargo de don Juan Manuel León Gutiérrez, licenciado en enología, técnico especialista en linfapa de cabra, lleva casi 10 años dedicado a la experiencia y la formación en la viticultura y a destacar la participación en el desarrollo de nuevos productos derivados de mostos, vinos y vinagres. Los trabajos realizados sobre vinagres, enología y enología ecológica en la elaboración de vinos espumosos de métodos tradicionales. Pues sin esperar más, Juan Manuel León, bienvenido aquí a tu casa, que es Moriles, y vamos a deleitarnos con tu conocimiento y con todo el saber que tienes y que trabajas cada día desde el corazón por Moriles. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los que veo conectados ya, ¿no? Que ya sois 20 los espectadores. Y nada, un placer estar aquí y pues nada, poder estamos participar. deseando. Te dejo solo ante todos los oyentes de habla hispana de todos los lugares del mundo que nos están escuchando. Y estos 45 minutos son todo tuyo y impaciente por escuchar lo que nos quieres compartir. Puedes ya voy a salirme de la reunión para que puedas compartir pantalla y disfruta de esta maravillosa tarde. Juan Manuel, un saludo. Estupendo. Muchísimas gracias. Voy a ir compartiendo la pantalla, la presentación. Me dais un segundito. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien, creo que se ve ya, ¿no? Bien. Pues buenas tardes a todos, ¿no? Como ya me ha comentado Fran, pues eso, vengo del IFAPA de Cabra, donde nos dedicamos a la experimentación y la formación en vitivinicultura. Muchos de los que estáis conectados veo que son bien conocidos, ¿no? Que me conocen muchos de ellos. Pues bien, el protagonista de hoy va a ser la Pedro Ximénez, pero no como la conocemos normalmente, sino que os voy a hablar un poco de esos nuevos vinos o vinos distintos a los tradicionales que llevan tantos siglos, ¿no? Elaborándose en la zona. Voy a hacer unas pinceladas sobre la variedad Pedro Ximénez, ¿no? Es una variedad bastante productiva, nuestras condiciones tiene una alta capacidad de producción de azúcares, con un ciclo biológico medio, aunque parezca, ¿no?, que cada vez se adelanta, pero comparada con otras variedades, pues sí que es medio. Fijaros, os pongo unos datos de un control de maduración hecho un 24 de julio del año pasado, de una de las parcelas que ayer Pilar estuvo presentando el resultado, de Pedro Ximénez, con cubierta vegetal, frente a una parcela de Pinot Noir que es que están bastante cerca, es que no llegan, son metros lo que hay de diferencia, mientras la Pedro Ximénez la teníamos a 6,5 grados de alcohol probable, la Pinot Noir la teníamos ya cerca de 16 grados. Esto sí que es un ciclo corto, súper corto. Esto de aquí es un ciclo medio para nosotros, ¿bien? Además, la Pedro Ximénez se habla siempre de que es una variedad de intensidad aromática baja, incluso muy baja para algunos, pero todas estas características lo que hacen es que sea una variedad ideal para la elaboración de los vinos generosos y los vinos dulces que se elaboran en la zona. Bien, tanto por esa producción de azúcares, incluso por esa intensidad aromática baja, que como algún profesor mío de hace ya algunos años comentaba, ¿no?, que estos vinos que se utilizan, ¿no?, con poca variedad, con poca intensidad aromática, son como un lienzo en blanco para que en la bodega la levadura y las crianzas pues dibujen el vino definitivo. Pues esa es nuestra Pedro Ximénez, ¿no? Bien, ¿qué posibilidades de elaboración tenemos con la Pedro Ximénez, ¿no? Pues podemos hacer, por supuesto, los vinos tradicionales, que son muy variados, van a variar dependiendo del tipo de crianza, ya sea bajo del flor o crianza oxidativa, la combinación de ambos. Tendremos en primer momento los vinos de tinaja, que con esa crianza obtendremos los vinos finos. Si esos vinos finos los llevamos a crianza oxidativa, obtendremos los amontillados, y si los tinajas directamente los pasamos a crianza oxidativa, tendremos los olorosos. Y con crianza oxidativa, pues también tendremos nuestros vinos dulces de Pedro Ximénez. Otras alternativas que tenemos que, cada vez son más frecuentes y algunas son más actuales que otras, pues vamos a tener los vinos blancos jóvenes, vinos fermentados en barrica, vinos con crianza en barrica, que no es lo mismo que fermentados en barrica, vinos dulces en todas sus variantes, no solo los dulces naturales de Pedro Ximénez, que son los clásicos, sino que tendremos, por ejemplo, también los naturalmente dulces. Un vino que se está poniendo de moda, que son los vinos naranjas. Muchos de estos vinos se gasifican y tendremos los vinos gasificados. Y, por supuesto, como algo más, a lo mejor no tan típico, no era tan típico en esta zona, como son los vinos espumosos. Bien. Nosotros en el IFAPA de Cabra llevamos pues décadas trabajando sobre todo con los vinos blancos jóvenes, porque han sido casi siempre los testigos de nuestros productos y de nuestros ensayos cuando trabajamos con la Pedro Ximénez, porque aquí,
periodo de experimentación pues se nos iría de las manos para intentar evaluar vino, si los ensayos, si queremos hacer un fino, no podemos esperar 4 años para un ensayo con jóvenes, y tenemos muchísima experiencia y que contaros un poquito de esa experiencia, y sobre todo, aunque alguna experiencia tenemos con estos vinos, sobre todo quiero contaros también los trabajos que llevamos haciendo desde 2013 con vinos espumosos de Pedro Ximénez por el método tradicional. Bien, empiezo un poquito con los vinos blancos jóvenes, porque sobre todo quiero que veáis que no son exactamente iguales a otros vinos que se elaboran en la zona, ¿no? Como son los vinos de tinaja. Pues bien, la elaboración, vamos a partir de uva que esté comprendida entre 10 y 13 grados y medio de alcohol probable. No podemos, ahí ya tenemos una primera diferencia con los vinos de tinaja, ¿no? Que partimos de grados alcohólicos más elevados. Bien, vamos a buscar siempre que el conservar la frescura, los aromas frescos, los aromas de fruta, de flores, que van a proceder sobre todo de la uva, pero también de la fermentación. Y también vamos a buscar siempre un equilibrio gustativo, manteniendo una acidez, ¿no? La acidez de esa uva la vamos a intentar mantener al máximo y que se mantenga equilibrada con el grado alcohólico. Bien, la vendimia, una vez llegue a la bodega, se va a estrujar y prensar, y esto en condiciones normales, ¿vale? Esto es una elaboración convencional, hay muchas variantes y no todo es obligatorio, pero lo más convencional es que el mosto que se obtenga se incube en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura. De hecho, en la denominación de origen de Montilla Moriles es obligatorio el control de temperatura, y vamos a desfangarla a 10 grados centígrados normalmente, 24 horas es lo más normal. Aquí además se hace un sulfitado para ir protegiendo frente a oxidaciones de ese mosto. Y esos aromas, ¿no? Vamos a ir protegiéndolos ya desde el principio. Pasado el tiempo de desfangado, todos los restos de ollejo, de pulpa, restos de vegetales que hayan quedado, se van a ir depositando en el fondo se van a ir decantando en el fondo del depósito, y lo que haremos es desfangarlo y es sacarlo el mosto claro, pasarlo a otro depósito y dejamos los fangos ya pues deshechos, ¿no? Este mosto ya limpio es el que vamos a fermentar. Aquí haremos una corrección si vemos que es necesario corregir esa acidez, ¿no? El pH y la acidez de ese vino, de ese mosto, lo haremos aquí en este momento y realizaremos la fermentación alcohólica. A unos 18 a 20 grados es lo más común en los vinos blancos jóvenes. Bien, en este punto el control de la temperatura pues se hace prácticamente prescindible si queremos que esos aromas sigan siendo frescos, ¿no? y fomentar esos aromas frescos. De hecho, también se hace, si queremos buscar el máximo potencial de los aromas, pues es muy, muy frecuente la inoculación de levaduras seleccionadas. Porque, bueno, no siempre esas levaduras, las autóctonas, van a conseguir ese potencial, ¿no? Otro de los puntos imprescindibles es en cuanto termine la fermentación, que puede tardar 7, 10 días aproximadamente. Se vigila a diario, la fermentación se vigila a diario, controlando la densidad a la que va a ir descendiendo a lo largo de la fermentación. Al ir transformándose los azúcares en alcohol, el líquido va a pesar cada vez menos y su densidad va a ir descendiendo. Cuando se estabiliza sobre los 993 gramos por litro aproximadamente, un poco menos incluso, hacemos un control, un análisis de los azúcares que quedan, y cuando están por debajo de 2 gramos por litro ya podemos decir que ese vino ha terminado la fermentación. En ese momento lo pondremos otra vez en frío, al máximo que podamos, y en 24 horas desliaremos. ¿Qué es desliar? Pues con el frío van a decantar todos los restos de las levaduras que estaban ahí en suspensión en el vino, la mayoría van a ir decantando. Y vamos a tener como otro desfangado, pero esta vez de levaduras muertas. Vamos a sacarla en claro y ya seguiremos con el proceso. ¿Por qué hay que hacer esto rápidamente? ¿Y por qué es casi imprescindible? Porque si no empezaremos a tener aromas a reducción, aromas a sulfídrico, a huevo cocido al principio, a coliflor, a col, a verdura,
y si lo dejamos más tiempo terminará oliendo a huevos podridos y a cañería. Por eso es tan imprescindible que se haga cuanto antes esto. ¿Por qué? Porque los defectos van a ser muy fácilmente identificables en este tipo de vino. Bien, cuanto antes en las bodegas este vino se suele desliar un par de veces más para que no quede ningún resto de levadura. Se suelen clarificar, estabilizar por frío y por último ya se filtran para que queden brillantes y ya se embotellarían y ya estaría listo. Bien, y entonces con la Pedro Ximénez, si además no tiene aroma, ¿se puede hacer de verdad un vino blanco joven que tenga calidad? Pues claro que sí, porque por supuesto que sí tiene aroma, ¿vale? Solamente variedades tan aromáticas como son una moscatel, una Gewürztraminer con esas características rosas, las verdeos que están tan de moda, ¿no? O la Chardonnay, ¿no? Que está tan cultivada, ¿no? Por todo el planeta. No podemos compararla con las variedades estas variedades tan aromáticas, pero sí que tiene aromas muy característicos la Pedro Ximénez y que están ahí. Y que si los cuidamos, pues lo podemos mantener y pueden ser hasta de intensidad media, vamos, que no tiene por qué ser tan plana como se dice, ¿vale? Ya lo comentó, además, mi compañera Pilar lo comentó ayer, que la uva Pedro Ximénez, entre los 11 y los 13 grados de alcohol probable, es que tiene un máximo potencial aromático y se nota. Cuando elaboramos vinos con 12 grados y medio de Pedro Ximénez, que hemos conseguido además que la uva esté, por supuesto, lo más sana posible, que no tenga zonas tostadas, racimos tostados y eso, pues se mantiene bastante bien y da su máximo potencial aromático. Lo que hablábamos, el desfangado, el control de la temperatura, pues van a proporcionar aromas más limpios y sobre todo que las levaduras seleccionadas pues se van a revelar aromas que de otra forma pues no saldrían, ¿vale? Esas levaduras nativas, Pedro Ximénez, iba muy bien perfeccionada para la elaboración de los vinos generosos. Pues las levaduras les pasa lo mismo, las levaduras se han ido seleccionando a lo largo de los años para elaborar esos vinos. Bien, se ha ido seleccionando de mano del hombre. El hombre, los viticultores a lo largo de estas décadas, pues han ido forzando a las levaduras a elaborar vinos cada vez con más grados alcohólicos y lo que ocurre que pues terminan sobreviviendo las levaduras que pueden soportar esos grados alcohólicos. Y esa es la selección que tenemos aquí de nuestras levaduras nativas. No son las levaduras que produzcan la mayor intensidad aromática de este tipo de aromas, sino que los aromas que van a ir produciendo pues serán los típicos de los vinos generosos. Bien. Lo que comentaba, ¿no? La lía gruesa, imprescindible, retirarla si no queremos tener defectos, ¿vale? Que estos aromas, con ese proceso de fermentación controlada, temperatura, levaduras seleccionadas y cuidado de la uva, tendremos el máximo de aroma, pero si no las protegemos, pues las perderemos, ¿no? Los aromas que hayamos conseguido. La lía gruesa, por supuesto, quitarla cuanto antes. Y por supuesto, después hay que proteger de la oxidación. El oxígeno es el enemigo número 1 de esos aromas. Bien, y si tenemos depósitos a media, se determinan sin corrección, sin una buena protección y sin control exhaustivo del contenido de sulfuro soluble o de oxígeno, nos cargaremos esos aromas. Por supuesto, en estos vinos, la fermentación maloláctica no es frecuente, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a producirse otros aromas que no son tan frescos, un olor a mantequilla. Si estamos pensando en frutas blancas, flores, pues ya olores lácteos, a yogur y eso, pues puede que no combine en condición. Además, el cambio de ácido málico a ácido láctico pues provoca una pérdida de acidez que también se va a notar en boca y se va a perder la frescura en boca. Bien, y por supuesto tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros queridos velos de flor. El velo de flor que aquí, que va a producir los vinos finos, los fantásticos vinos finos, pues ¿qué pasa? Que están en el ambiente. Estamos en una zona donde hay bodegas en casi todas las poblaciones.
en un vino blanco joven tenemos una capa que se considera defecto en todos los blancos, en el mundo, el acetaldehído provocado por el velo de flor es un defecto. No quiero causar con esto polémica, no quiero que me malinterpretéis, pero sí, en el resto del mundo y para el resto de vinos, el acetaldehído es un defecto y lo provocan los velos de flor. Y con esto es muy poco permisivo. Si queremos hacer un vino blanco joven para un comercio nacional e internacional y lo queremos vender como vino blanco joven, no podemos permitirnos el que se forme ningún velo de flor, ¿vale? Y por eso quiero entrar en los vinos blancos sin crianza, ¿no? Que son o no son vinos blancos jóvenes. Bien, los vinos blancos sin crianza los considera el Consejo Regulador como esos vinos precursores, los vinos que van a servir de base para elaborar los vinos generosos, ¿no? Los otros vinos, ¿no? Para elaborar fino, para elaborar los olorosos y demás. Muchos de ellos, y bueno, y por supuesto los tinajas serían considerados vinos blancos sin crianza, ¿vale? Muchos de esos vinos blancos sin crianza se elaboran prácticamente igual que un vino blanco joven. Se elaboran prácticamente igual en acero inoxidable con control de temperatura y es casi lo más frecuente. Hay veces que eso, una vez terminado, se conservan en las tinajas. Hay otros que no, hay otros que se elaboran directamente en las tinajas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay diferencias que lo hacen que pertenezcan a otra categoría. Y quiero defender eso, que son otra categoría de vino y no podemos valorar nunca un vino de tinaja como un vino blanco joven. Y quiero que se distinga bastante bien. ¿Por qué? Porque si lo valoramos como un vino blanco joven, sería un vino defectuoso, pero como un vino blanco, como un vino de tinaja, pues tiene sus cualidades muy apreciadas y cuando se conoce frente a lo que estamos, pues resultan vinos apreciables y de mucha calidad. Pero si lo valoramos como vinos blancos jóvenes, siempre saldrán perdiendo. ¿Por qué? De primera, van a tener un grado alcohólico superior a 13 grados. Lo más normal es que tengan cerca de 15 para poder elaborar los vinos finos sin tener que encabezar. ¿Qué pasa? Que un vino de blanco joven con 15 grados, con toda la glicerina todavía, y encima con una acidez media, pues va a estar desequilibrado en boca y no se va a notar tan fresco en boca como un vino blanco joven. No va a tener el equilibrio que debería tener el vino blanco joven. Estaría perdiendo por ese punto. Si no hay control térmico de la fermentación, como puede pasar en una tinaja, que es bastante complicado, que habría que meter serpentines, placas de refrigeración, o llegando poco a poco la tinaja para ir refrescando día a día, pues los aromas de frescura difícilmente se van a mantener, difícilmente. Además, las fermentaciones suelen ser espontáneas, como hemos visto con las levaduras nativas, que no siempre van a extraer el máximo de aroma. La maloláctica, de hecho, si queremos elaborar vino fino, los vinos generosos, pues se va a promover la fermentación maloláctica en un vino Pedro Ximénez con más de 13 grados, con 14, 15 grados de alcohol. La verdad que ácido málico ya queda poquito, puede quedar entre 1, 0,5 gramos de ácido málico. Pero bueno, ese estorba para la elaboración de vino, va a estorbar y se va a promover esa fermentación maloláctica, cosa que perderíamos otro poquito de frescura frente, si lo queremos vender como vino joven. Y por supuesto se va a permitir el velo de flor, que el velo de flor, como ya hemos visto, pues es un enemigo de ese vino blanco joven. Cuanto más grande sea el depósito, menos efecto tendrá el velo de flor, cuanto más grande sea. Pero si tenemos aquí, por ejemplo, en una tinaja que tenga todo el año el velo de flor, termina afectando. Y si tenemos una tinaja a media y tengamos el velo de flor en toda la superficie del líquido, el efecto será aún mayor y más rápido. Además, los compuestos aromáticos que vamos a encontrar van a ser distintos pueden ser muy distintos, ¿no? Entre un vino Pedro Ximénez elaborado como vino blanco joven y como vino blanco sin crianza o vino de tinaja. Por ejemplo, en un vino blanco joven de Pedro Ximénez vamos a encontrar siempre la manzana fresca. La mayoría de las veces
Si utilizamos levaduras seleccionadas, vamos a encontrar piña, incluso maracuyá, algunas veces a una intensidad bastante alta, la piña sobre todo. Plátano aparece en casi en todas las fermentaciones, vamos a oler a plátano, cuando se está elaborando a temperatura controlada el Pedro Ximénez. Podemos encontrar, por supuesto, la manzanilla. El olor a manzanilla vamos a tenerlo en los dos, ¿no? En la Pedro Ximénez huele a manzanilla, y los especiados también van a aparecer en los dos. El olor sobre también recuerda mucho los anisados, el vino blanco de Pedro Ximénez. Es decir, que podemos encontrar frutas blancas y frutas tropicales, ¿no? En un vino blanco de Pedro Ximénez. En los vinos tinaja, los tropicales pues, van a aparecer, pero van a aparecer menos porque el acetaldehído hace presencia en forma de manzana pasada, que va a ser casi el olor dominante. Pero sí que es verdad que es un vino mucho más complejo, al tener la crianza biológica, ligera capa de una ligera crianza biológica, vamos a tener olores almendrados. La manzanilla casi que se potencia, las especias, y vamos a tener aromas de bollería, que es un vino muy interesante, pero no podemos considerarlo como vino blanco joven, ¿vale? Bien, y si tenemos vinos blancos jóvenes que parece que no son tan aromáticos como los que están de moda, ¿cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y aumentar esa intensidad? Pues bueno, en el IFAPA son décadas y décadas experimentando sobre eso. Se han experimentado un mogollón de técnicas de las que se utilizan en otras zonas, como es la maceración pelicular en frío, que es poner el vino, el mosto, hacerlo casi como, empezar como un vino tinto, ¿no? Es decir, quitar los raspones y la uva con los ollejos mantenerla en frío durante un tiempo para extraer el máximo de aromas de los ollejos, o sin utilizarlo directamente congelando parte con nieve carbónica, que es la criomaceración, o el uso de enzimas pectolíticas con la variedad de Pedro Ximénez. ¿Qué pasa? Que son décadas probando de vez en cuando, eso depende del ensayo, otros compañeros en otros centros incluso, pues los resultados la mayoría de las veces con la Pedro Ximénez son poco repetibles, y en la mayoría de las ocasiones no hay diferencia con hacerlo del modo convencional. ¿Por qué? Porque la Pedro Ximénez la verdad que casi que lo da todo desde el principio, ¿no? Los aromas que tiene no hay poco más en los ollejos, ¿no? Que casi ya en el mosto tenemos todo el potencial aromático ahí disponible. Bien, técnicas que sí se pueden utilizar, pues la crianza sobre lías finas, es decir, una vez dejar que vayan descomponiéndose ligeramente, y sí que aportan complejidad aromática y sobre todo una mejora gustativa muy significativa. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque corremos mucho riesgo de pérdida de frescura con los aromas que pueden ir saliendo, y sobre todo cuando nos colamos y empezamos a tener esos aromas a sulfídrico, que ya sería desastroso. Una técnica difícil y sobre todo que estamos pendientes de ella, ¿vale? Pero se puede utilizar. Y sobre todo lo que podemos, si queremos elaborar vinos blancos jóvenes, y lo que queremos es eso, elaborar vino blanco joven sin que sea lo más importante la variedad, ¿no? Sino porque queremos tener en nuestra carta de vinos un vino blanco joven, pues ¿por qué no utilizar otras variedades un poco más aromáticas? En la de Montilla Moriles están permitidas, aparte de la Pedro Ximénez, otras variedades, ¿no? Como Airén, Baladí, Verdejo, Moscatel, las dos Moscateles de grano menudo y de Alejandría, Torrontés, Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo. Y de aquí muchas son, bueno, las Moscateles se han cultivado de siempre en Andalucía, y otras que no son tan comunes como la Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo. La Macabeo quizás sea un poquito menos aromática, pero Chardonnay y Sauvignon Blanc son muy, muy aromáticas también. ¿Y por qué no combinarlas? ¿Vale? ¿Por qué no combinarlas y hacer eso? Es que además tiene distintos nombres. Las mezclas se han utilizado de siempre, es algo que no está prohibido, y además es bastante frecuente, ¿no? En inglés le llaman blending, ensamblaje, coupage, como queráis. Y es posible. ¿Por qué no hacer un vino blanco joven con un pequeño porcentaje de otras, que no se pierda, que no pierda la Pedro Ximénez la personalidad, pero que se potencien esos aromas utilizando otras variedades? Es muy factible y es hasta muy común. Se puede decir que es hasta muy común, ¿vale? Hay un montón de vinos en el mercado que son mezclas. Hay muchísimos, y algunos de ellos incluso en el mercado, que te dicen que es una variedad y estás oliendo otras. Pero bueno, hay siempre un pequeño porcentaje. Se habla de que
podemos decir que un vino es monovarietal si el 15%, si el 85% de su composición es de esa variedad. Y hay veces que en ese 15%, pues lo que van son otras variedades. Bien, eso respecto a los vinos blancos, que es donde, que esa, bueno, es este vino que está ahí presente, que está autorizado por el Consejo Regulador, que algunos no terminan de ver también, pero ahí está, y cada vez más bodegas pues elaboran su propio vino blanco joven. Y sobre todo quiero que distingáis eso, vino blanco joven de vinos de tinaja. Bien, ¿y por qué? Porque además son los vinos con los que más experiencia tenemos en el IFAPA de Cabra. Y ahora os voy a hablar de ese otro desconocido, de ese otro vino que ha llegado y que parece que está llegando para quedarse, ¿no? En Andalucía, que ya lleva tiempo en Huelva, pero que era casi anecdótico, que son los vinos espumosos, ¿vale? Además, los vinos espumosos elaborados por el método tradicional, como los champán y como los cava, ¿vale? Para que me entendáis. Esos vinos ya en Andalucía empezaron a elaborarse, se probaron en su momento en Jerez, pero no, vamos, se quedó en nada aquello, pero podéis encontrar etiquetas por ahí de champán de Jerez y cosas así. Y en su momento, pues, nos planteamos el por qué no elaborar en espumoso en Andalucía, ¿vale? Espumoso en Andalucía. Ahí lo que hicieron fue probar variedades que se utilizaban normalmente para hacer vinos espumosos, sí se podían adaptar a las condiciones de Andalucía para poder elaborar espumosos. De ahí con Pedro Jiménez prácticamente no se trabajó, y lo que sí nació de ahí fueron los vinos de Vigiriega, los vinos espumosos de Vigiriega de las Alpujarras de Granada. Tomamos esos ensayos con los vinos espumosos, ¿vale? Y por supuesto aquí es que, no sé, tener Xarel·lo y Parellada en Andalucía, hacer un vino espumoso de Xarel·lo y Parellada, pues para eso lo compra directamente en San Salvador. Así que, ¿por qué no? Teníamos que hacerlo, intentar darle salida a nuestra uva, ¿no? Intentar hacerlo con la Pedro Jiménez como protagonista. Y en eso nos embarcamos. Además, ¿por qué espumoso, no? Primero porque hay demanda de espumoso. El espumoso es de los vinos que más se venden, y encima los más barros, región de Cava, venda, vamos, sin precedente, ¿no? Entonces, ¿por qué no intentar entrar nosotros, entrar a Andalucía, ¿no? En ese mercado, ¿no? Que se estaba perdiendo. Además, es curioso, pero hay ciertos paralelismos entre la elaboración de espumosos. Las variedades que se utilizan en Cava, variedades planitas, ¿no? Casi como estas de aquí, ¿no? Siempre esos lienzos en blanco. Pues nosotros eso mismo también. Con el tema de los licores de expedición ya más para adelante hablaré de eso, ¿no? Pero ahí hay cosas, y sobre todo que el protagonista de los champán y de los cava es casi el mismo protagonista que el que tenemos en el vino fino, en los vinos generosos, que son las levaduras. Nosotros tenemos nuestra capa de levadura en forma de velo de flor, que es la que realmente va a transmitir el carácter del vino fino. Esa crianza bajo velo de flor. Aquí la tenemos bajo velo de flor, y en los vinos espumosos la tenemos sobre lías, ¿vale? Lo que va a imprimir el carácter a un champán es los 3, 5, 10, 15 años que se va a tirar ese champán sobre lías, ¿vale? Aportando esa levadura, aportando su carácter y sus cualidades organolépticas al champán. Pues esos paralelismos es que nos daban pie totalmente a probar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos y ahora teníamos que ver si éramos capaces, ¿no? de elaborarlo. Os cuento rápidamente cómo se elabora un vino espumoso. Bien, a partir de un vino base, que en este caso es un vino blanco joven con menos grado, ya lo veremos después. Vamos a añadir un licor de tiraje, le vamos a mezclar un licor de tiraje que se llama, que va a ser lo que provoque la espuma. ¿Qué va a ser eso? Pues van a ser levaduras
una pequeña cantidad de levadura, una cantidad de azúcares para que esas levaduras consuman y al consumirla produzcan un poquito de alcohol y sobre todo van a producir CO2, que es lo que va a dar la presión al vino y va a producir la espuma, y vamos a utilizar algún tipo de coadyuvante para que ayude después a clarificar y a retirar esas levaduras, para que el vino quede brillante en la botella. Una vez que mezclamos el licor de tiraje con el vino base, lo embotellamos y lo tapamos con un obturador, que es una especie de, como un dedalito de plástico que ayuda a sacar las levaduras, y un tapón de corona, que son como las botellas de cerveza, ¿vale? Esa botella, una vez que están rellenas, la pasamos rápidamente a la cava, ¿vale? A la fase de rima, que se llama, la ponemos tumbar en un sitio donde tengamos la temperatura controlada y que, bueno, que se la moleste lo menos posible durante 2-3 meses para que haga la segunda fermentación, para que todas las levaduras consuman los azúcares y provoquen y formen la espuma. Y además, una vez que se mueren las levaduras, empiezan a descomponerse lentamente y a aportar, bueno, todo su contenido interno al vino. Ese sería el periodo de crianza, ¿vale? O 12 meses aquí porque, bueno, es lo más común, 12 meses, es así lo mínimo. Bien, esas levaduras en la cava, cuando queramos sacarla al mercado, tendremos que limpiarlas de levaduras porque las levaduras van a estar ahí enturbiando el vino. Para eso se remueven las botellas, se agitan y se busca el ponerlas en punta. Sí, podéis ver vídeos por ahí, reportajes que siempre salen de en cava, colocándolas en los pupitres poco a poco, girándolas. Y eso, las botellas, pues bueno, nosotros somos un poquito más radicales, no tenemos tanto tiempo y directamente las ponemos boca abajo una vez agitas. Y la dejamos un par de semanas boca abajo y la verdad que las levaduras se quedan bastante bien compactas y no suelen quedar casi restos de levaduras en la botella. Una vez que la tenemos en punta, tenemos que congelar el gollete con un equipo especial. Congelamos la parte baja bueno, lo que es el cuello de la botella, hacemos un tapón de hielo y en ese tapón de hielo vamos a tener todas las levaduras ahí, todas las lías van a estar en ese tapón de hielo, que cuando abramos la botella se abre directamente, se degüella, que se llama, sale el tapón de hielo disparado con un poquito de líquido y ese líquido tenemos que rellenarlo rápidamente con el licor de expedición, que se llama, que ahí donde las bodegas juegan para darle algún toquecito distinto a nuestro vino, para hacer los vinos dulces, los vinos, si queremos que en vez de Brut Nature, que es lo que sería en este momento, sea Brut, Extra Brut, seco, se le añade más o menos azúcar, se le añaden licores, y en fin, una vez que ya hemos rellenado y tenemos nuestra botella 75 centilitros otra vez, pues ya lo que hacemos es ponerle el corcho definitivo, que fijaros, lo conseguimos sin problema con la Pedro Ximénez, no hay problema. Simplemente tendremos que vendimiar un muestreo. Nosotros desde principios de julio prácticamente estamos muestreando y haciendo los seguimientos de todas las parcelas. ¿Por qué? Porque somos centro de experimentación. Y entonces no tengo ningún problema en decidir decidir el momento óptimo para cortar, porque será un poco antes de lo normal. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que coger un poquito antes la uva. Y curiosamente, cuando vendimiamos la Pedro Ximénez a estos grados, el pH y la acidez no es tan diferente de esto de aquí. Y si hace falta, siempre se puede corregir un poquito con ácido tartárico, que es lo más común en todas las bodegas. Pero vamos, que la Pedro Ximénez puede andar por estos parámetros sin problemas con estos grados alcohólicos. Y el resultado final tiene que tener mínimo 10 grados de alcohol, que si ya lo tenemos de partida, pues ya lo tenemos. El pH y la acidez se tiene que mantener los mismos parámetros y tenemos que conseguir la presión de 3,5 bares de presión, que eso es lo que más asusta, ¿no? Conseguir la presión. La podremos conseguir y sobre todo la podremos mantener después en el momento del degüelle. Eso es lo que asustaba un poco. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos y si podemos hacerla. Para el tiraje necesitaremos azúcar, levadura, nutrientes, bentonita, botellas de obturadores, tapones de corona y taponadora, la taponadora. Esto es lo que habría que adquirir. En este caso, pues del proyecto anterior, pues ya la teníamos. Por suerte, es un equipo bastante sencillo. Al final nos debe ser un pistón neumático con un soporte regulable en altura para si queremos utilizar distintos tipos de botellas, y lo teníamos. Pues bien, podemos empezar a hacer la prueba. Para la crianza vamos a necesitar una cava, un sitio donde meter las botellas una vez que hagamos el tiraje, manómetro y pupitre.
para después ponerla en punta. Pues bien, como aquello era el IFAPA de Cabra, un centro de experimentación donde había más de 200 plazas donde se quedaban a internos alumnos pues, y hacían 4 comidas al día, teníamos cámaras frigoríficas en desuso para conservar los alimentos, ¿no?, que se le daban a los alumnos. Porque claro, ahora mismo la residencia pues, no está en funcionamiento. Entonces, pues nada, una de esas cámaras frigoríficas la adaptamos para que sea nuestra cava. Para los pupitres y ahorrar espacio, con contacto con otros compañeros, con bodegueros de otras zonas que estaban arrancando a hacer espumoso también un poco a la aventura, pues en vez de tener pupitres, lo que tenían eran estanterías con bardas de madera móviles que perfora, como que te perfora, pues nada, copiamos la idea. De hecho, el mismo carpintero que se las hizo a él nos las hizo a nosotros, y eso es lo que tenemos nosotros como pupitres. Y bueno, los manómetros sirven para controlar la evolución y la toma de espuma en las botellas. Pues eso sí, lo tenemos que adquirir, que es relativamente económico. Con esto vamos controlando cómo va subiendo la presión a lo largo de las semanas hasta los 2-3 meses que prácticamente se han estabilizado sobre 6 atmósferas de presión. Si utilizamos 24 gramos por litro de azúcar en el tiraje, obtenemos casi siempre, sin problema, 6 atmósferas de presión en el vino. Así que perfecto. Tenemos las botellas, cuando tenemos las botellas a 6 atmósferas de presión, tenemos que degollarlas. Y para esto necesitamos también ciertas cositas. Necesitamos la congeladora de golletes, que esto es lo más complicado, dosificadora de licor de expedición, rellenadora, encorchadora y bozaladora. Por suerte, la congeladora de golletes también estaba de ese proyecto de hace un tiempo. La teníamos disponible. La dosificadora de licor de expedición. Pues esto lo solucionamos con una micropipeta y con paciencia, echando poquito a poco para que no rompiese mucho la espuma, y la rellenadora pues con una botella, un frasco lavador. Con la primera botella que degollábamos, rellenábamos el frasco lavador y con eso completábamos el nivel. El plástico este era nuestra marquita para el nivel de 75 centilitros. Hasta ahí llenábamos con el frasco lavador con cuidado. Y la encorchadora bozaladora, pues tampoco teníamos una adecuada del todo, así que empezamos con una encorchadora manual normal y corriente, que claro, los corchos son mucho más gruesos que los normales de vino. Tenía que ponerse una persona, enganchar la máquina de atrás, hacer contrapeso para que no se moviese. Pero así estuvimos los primeros años. Y bueno, y el bozal con la misma máquina con la que poníamos las chapas, el tapón de corona, con eso mismo se sujeta el bozal y ya se gira el alambrito, ya se sujeta el alambrito del bozal. Con eso estuvimos un tiempo y poquito a poco ya sí que es verdad que adquirimos la encorchadora bozaladora y la dosificadora de licor de expedición y la rellenadora. Así que con esto es lo que contamos actualmente. ¿Conseguimos elaborar espumoso de calidad con la Pedro Ximénez? Analíticamente sin problema, perfecto. El grado alcohólico era superior a 10 gramos. La presión de CO2, que teníamos bastante miedo, ¿no? Que es lo que más miedo se tiene si después del proceso de deshuelle podemos quedarnos sin presión por debajo de 3,5, pues no. Tenemos 5,4 de media de presión, que está estupendo. pH acidez total por encima, cumpliendo los parámetros sin problema. Entonces, analíticamente es un vino espumoso de calidad. Y en cata, pues también, está feo decirlo, pero el vino cumple las expectativas. Son vinos espumosos con cierta calidad aromática, equilibrados en boca. Sí que es verdad que los primeros por cuestiones que os comentaré un poquito más adelante, pues no tenían un poquito menos de espuma de la cuenta, que hemos ido solucionándolo con el tiempo y bueno, yo sé que alguna habéis tenido la oportunidad de probar algunos de nuestros espumosos y sí que en el mercado pues ya va habiendo vinos que han nacido a raíz de estas experimentaciones y que bodegas ya han ido adaptando estas técnicas a raíz también de consultarnos. Bien, a partir de eso empezamos, fijaros, en 2013. Entonces esos primeros resultados empezamos en 2013, son resultados casi de 2014. Desde entonces hemos seguido experimentando sin parar, desde distintos tipos de vino base,
distintos licores de tiraje, en el periodo de crianza, que fue casi de lo primero que experimentamos, y en el de huella y en el rellenado, ¿no? Sobre todo en los licores de expedición, incluso la conservación de los vinos. Bien, por ejemplo, el periodo de crianza, imprescindible. Imprescindible. Eso fue lo primero que empezamos a experimentar. Con las primeras partidas, con los primeros vinos con los que ensayamos, cada 3 meses degollábamos una partida, cada 3 meses. Y, por ejemplo, aquí en este es del segundo año, creo, tenemos cada 4 meses, a los 7 meses, a los 10 y a los 13 meses. Pues cuanto más tiempo de crianza le dábamos, el vino iba mejorando cada vez más. Fijaros, el polígono de los 13 meses como es muy superior y es mucho más amplio al de los 4 meses, por ejemplo, ¿no? Que es el vino recién terminado de fermentar, la segunda fermentación. Cuanto menos crianza, los vinos de menos crianza prácticamente eran gaseosas, ¿no? La espuma no estaba nada integrada y, sin embargo, conforme iba pasando el tiempo, además de equilibrar la espuma, de aumentar la persistencia, el sabor, iba mejorando al completo, cada vez que conforme íbamos dándole más crianza. Los ensayos normalmente tenemos 12 meses, porque con 12-13 meses, porque ya sí es suficiente, pero sí que algunas partidas de vino que hemos podido atrasar un poco más, de tener 2 y 3 años de crianza, pues que ya es que varían un montón, es que mejoran un montón. ¿Qué pasa? Que la experimentación, pues pasar de los 12 meses hace que sea bastante complicado. Es bastante complicado, pero bueno, que si bodegas se deciden a hacer espumosas, que sepáis que cuanto más crianza, más calidad. De hecho, champán es raro encontrar alguno con menos de 3 años de crianza. Bien, con el licor de tiraje fuimos aprendiendo una cosa muy importante, y es que la bibliografía que hay técnica de verdad se ha quedado obsoleta. ¿Vale? Nosotros empezamos con los pocos libros que había, que siempre recomendaban bentonita 10 gramos por hectolitro. ¿Qué pasa? Que fijaros, veis el tapón de hielo, no sé si lo veréis en vuestra casa, pero toda esta parte de aquí son lías, todo esto de aquí. Todo esto, y había que congelar hasta aquí arriba para que se arrastrase todo esto y no quedase en restos dentro de la botella. Hemos ido descendiendo y esto era lo que provocaba que la espuma no tuviese tanta calidad. Conforme hemos ido reduciendo la dosis de bentonita hasta los 3 gramos por hectolitro que utilizamos ahora mismo, las lías prácticamente no se ven porque quedan todas dentro del obturador y no se verían, ¿sabes? Y ya podemos permitirnos incluso congelar menos el cuello de la botella y que el tapón de hielo sea más pequeñito. Tenemos más calidad y tenemos menos mermas. Bien. También otra cosa que llegamos a ver, ¿no? Que en el momento de que ya el vino estaba terminado, al cabo de los 6, 9 meses, ya empezaba a perder un poquito. Tomaba un poquito de color, no es que fuese... Lo notaba uno que había elaborado y había visto cómo estaba el vino antes. Probablemente un consumidor no lo notase, pero el vino no estaba ya igual de fresco y de bien de como estaba al principio. Pues empezamos a experimentar incluso a ver cómo podíamos solucionarlo, porque tampoco había nada escrito al respecto. Y bueno, al final lo que utilizamos, en vez de utilizar que lo normal es corregir con un poco de sulfuroso, decidimos añadir, aparte del sulfuroso, un poquito de ácido ascórbico. El ácido ascórbico es vitamina C, ¿vale? Una pequeña dosis de vitamina C, que además no fuimos ni al máximo de dosis, sino fuimos a la dosis media, pues conseguíamos alargar la vida de esos espumosos hasta 16 meses. Bueno, hasta 16 meses seguro, porque es que nos quedamos sin botella para poder seguir experimentando, ¿vale? Mientras que los vinos que si no le añadíamos nada, ni siquiera sulfuroso, pues que a los 4 meses ya notábamos el cambio, ya se notaba, ¿vale? A los 12 meses, estas son imágenes de a los 12 meses de, pues fijaros qué diferencia se nota el que tenía ascórbico, el que tenía vitamina C, se nota mucho más pálido que el resto, que había cogido un tono, ya había aumentado su tono. Este tono tampoco es que fuese desagradable, pero ya no era este tono, ya no era el tono original. Bien, con los licores de expedición, ya voy terminando, ya me queda poquito. Al principio, lo primero que queríamos ver era si se podía elaborar técnicamente. Una vez que teníamos elaborado el vino, pues decidimos probar con distintos licores de expedición. Es decir, el momento ese de rellenar lo que faltaba, eso le dan un misterio increíble las bodegas. Ahí tienen sus recetas especiales
donde utilizan licores, vinos viejos, vinos añejos que le llaman, pues vinos añejos, vinos con crianza. Bueno, aquí también de camino se le añaden azúcares, ¿no? Para hacer los vinos dulces, los vinos bruts, semidulce, dulce, pero vino añejo. Y eso siempre era un rum que teníamos siempre. Y es que nosotros aquí, si tenemos que hablar de vinos de crianza, vinos añejos, o incluso azúcares, es que en la zona está lo mejor. Es que si tenemos que añadir un vino añejo, un vino espumoso de Pedro Ximénez, tenemos los mejores vinos añejos de Pedro Ximénez para poder añadírselos. Y eso fue lo que probamos. Eso fue lo que probamos. Llegamos a probar hasta 18 combinaciones distintas de licores de expedición, ¿vale? La que utilizamos desde vinos finos, amontillados, olorosos, y para las distintas, brandy también, y para las distintas dosis de azúcares, para probar hacer distintas categorías de vino en vez de ser todo Brut Nature, utilizamos Pedro Ximénez para hacer Brut, Seco y Extra Brut, creo que era este otro. Bien, y bueno, ahí fue donde encontramos los resultados más interesantes, creo yo, es de las partes más bonitas que hemos hecho en este trabajo. Y es ver cómo, no sé, cómo iban mejorando los vinos con ese licor de expedición, con nada, con mililitros, ¿no? Con 30 mililitros, con 50 mililitros a una botella. Los más espectaculares, los que mejor resultados dieron, pues fueron los de amontillado, por ejemplo, que potenciaban los aromas a crianza perfectamente, la intensidad gustativa mejoraba muchísimo. El color quizá, los colores, claro, si partimos de vinos muy oscuros, como pasaba, por ejemplo, en el oloroso. Oloroso había que tener cuidado que si cogíamos un oloroso con mucho color, se iba de color el vino. Entonces teníamos que controlar mucho la dosis con alguno de ellos, ¿no? Y el brandy, por ejemplo, solamente podíamos tirar de 13 mililitros porque hay una limitación de 0,5 grados alcohólicos, lo que se le puede aumentar al vino espumoso en el momento de licor de expedición, y como el brandy suele tener 40 grados, es lo que calculamos en su momento. Además, el brandy, que era un brandy... Bueno, perdón, esto creo que no lo he dicho, pero todos estos ensayos que hacemos los hemos estado haciendo como vinos ecológicos, ¿vale? Utilizando siempre técnicas de vino ecológico, y todos estos vinos comerciales que utilizamos para estos licores de expedición son vinos ecológicos. El brandy también era ecológico, y la verdad que era curioso porque tenía bastante toque a madera y se notaba, con 13 mililitros, se notaba un montón ya en el vino, y lo puntuaron los catadores como aroma a crianza, ¿no? Algunos estaban presentes en la cata esta. Bien, ¿qué más? Ya voy teniendo casi. Con los vinos base hemos probado muchísimo. Realmente hemos experimentado con Pedro Ximénez, pero como muchas otras regiones. Y hemos probado incluso con variedades muy autóctonas y locales de otras regiones, como de Granada, por ejemplo. Pero bueno, básicamente, otra vez con maceración pelicular prefermentativa. ¿Qué pasa? Que volvió a dar lo mismo. No había diferencia entre uno y otro. Hemos llegado a probar con distintas cepas de levadura para elaborar el vino vaso. Pudiéramos dar otras cualidades al vino. Y, por supuesto, hemos probado con el ensamblaje con otras variedades blancas, al igual que con los vinos blancos jóvenes que hablábamos. Si queremos un vino más aromático, que no tenga tanta crianza, que lo dominante no sea la crianza, pues podemos probar con otras variedades más aromáticas. Y si queremos darle un toquecito a moscatel y que nuestro espumoso lo que huela un poquito a moscatel, a lo mejor no tenemos que irnos a un año mínimo de crianza y podemos sacarla hasta un poquito antes, ¿vale? Para que sea más fresco todavía. Y sobre todo, una opción muy curiosa con unos resultados espectaculares que a la gente le encanta es que podemos hacer vino espumoso rosado con Pedro Ximénez. ¿Por qué podemos hacer vino espumoso rosado con Pedro Ximénez? Porque aunque esté prohibido mezclar vinos blancos con vinos tintos para elaborar vino rosado, existe una excepción, que es la excepción de los vinos base de espumoso. Está permitido elaborar un vino base de espumoso rosado mezclando vino tinto con vino blanco. Así que nosotros, con nuestra base de Pedro Ximénez, elaboramos vino espumoso con vino tempranillo y con syrah. Y
porcentajes de 15, 20%, fuimos probando distintos porcentajes. Y son vinos que encantan, no sé, por supuesto estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Muchos de los resultados de los que he puesto aquí lo podéis encontrar en la web del IFAPA, en Servifapa. Lo podéis encontrar en la web, ¿vale? ¿Qué más? Y sobre todo quiero agradecer a todos los que habéis estado presentes escuchando la charla, a la organización, a los que estaréis viendo este vídeo a posteriori, que seguro que alguno, digo yo, que lo verá. Y comentar, por supuesto, también que todos estos trabajos están enmarcados dentro de... Y bueno, y esta acción de divulgación pues está enmarcada dentro del proyecto Transviti del IFAPA, cofinanciado al 80% por FEDER, Fondo FEDER, ¿vale? Y Pilar ayer no lo comentó, pero el proyecto Transviti tenemos nuestro Twitter también, por si queréis seguirnos, que Pilar va actualizando los pasitos que vamos dando. Y ahí tenéis la dirección. Y nada, muchísimas gracias. Bueno, Juan, muchas gracias por la explicación. La verdad es que nos hemos deleitado. Espero no haber resultado pesado. No, en absoluto, en absoluto. La verdad es que, bueno, yo creo que has demostrado perfectamente que tenemos una variedad muy versátil, que tenemos una variedad que tiene unas capacidades increíbles para la elaboración de diferentes tipos de vinos, aparte de los vinos tradicionales que tenemos aquí en Andalucía, y que además estáis haciendo las pruebas oportunas para hacer posible de que esa variedad tenga un desarrollo, bueno, pues tanto de vinos blancos secos, como bien decías, que a veces habíamos pensado que no tenían los suficientes potenciales aromáticos, pero que ahora en el método Champenois precisamente yo creo que da paso a esa finura, a esa elegancia que aporta esas nuevas levaduras que vamos a añadir para la segunda fermentación, y que podemos obtener vinos muy sublimes y vinos con una elegancia bastante depurada dentro de un mercado tan amplio de vinos, ¿no? Yo de verdad te diría que transmitirte todas las preguntas y todo lo que están comentando en el chat, creo que ahora es un buen momento para que entres, incluso que te invito a que formes parte del chat pero sí que me gustaría, hombre, cerrar con una pregunta a corto plazo, ¿no? A largo plazo vemos que tenemos un gran potencial y a corto plazo yo me gustaría, bueno, pues y la tranquilidad que podemos tener los aficionados de que la Pedro Ximénez, fase como elaboración de fino, crianza oxidativa, como en este nuevo proceso de método Champenois, va a seguir aportándonos alegría a corto plazo y estabilidad en vinos, en grandes vinos, esos vinos que puntúa Peñín, que puntúa Robert Parker y que disfrutamos todos. Y vamos a seguir manteniendo desde tu punto de vista, desde la ciencia, esa tranquilidad de que los vinos tradicionales están para darse y que además los vinos corte modernos, tinaja, vinos blancos, espumosos, van a llegar rápidamente al mercado y lo vamos a poder disfrutar. Claro, claro. Esto es ningún miedo, porque yo sé que estas ponencias pueden resultar polémicas en la zona, pero estas son alternativas. Esto simplemente es aprovechar espacio en el mercado. Es aprovechar, los nuestros están ahí y pueden servir de inicio a otros vinos, a los tradicionales. Un vino blanco joven va a ser siempre más sencillo de beber que un vino fino o con un amontillado. Pero a todo el mundo no le apetece, por ejemplo, verse una película, no sé, verse Ciudadano que hay bien, pero Fast and Furious es más entretenida. Algunas veces, ¿sabes? Que es más fácil y hay que empezar por el amor al vino y empezar enamorando por lo sencillito muchas veces. Y si estamos viendo que la botella puede tener Pedro Ximénez y en esta otra de al lado, con esta que... a la hora de trabajar. Así que te invito a que te sumes a la cata que vamos a tener, posteriormente vamos a introducir un pequeño vídeo. Te invito a que continúes con nosotros a través del canal de YouTube y que disfrutes de un buen vino de Moriles, que bien te la has ganado. Sí. Porque, que tienes un poquito de agua primero. Sí. Un poquito de agua primero y ahora veremos. Pero sí, estaré en el chat y veré, leeré y a ver si puedo contestar algo mientras. Venga, pues muchas gracias. Gracias, amigo. Un saludo. Adiós.